Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mira, el gran amor de Dios para con el mundo es un tema tan debatible y tan preguntado. Demasiadas veces he escuchado que la gente dice: si Dios nos ama, ¿por qué pasamos por esto? ¿Verdaderamente Dios nos ama? Pues hoy quiero responder a esa pregunta. ¿Qué tal si te dijera que desde el principio de la humanidad, Dios nos ama? Todo comenzó con la creación del primer hombre a su imagen y semejanza. Y aún dijo: es bueno. Toda la creación del mundo lo creó solamente diciéndose, como hágase la luz. Pero con el hombre, con sus propias manos, lo formó del polvo y nos dio vida con su aliento. Y a lo largo de la historia, envió profetas, levantó mensajeros, advirtió, corrigió y llamó al arrepentimiento, demostrando su misericordia para con el mundo. Y esto no es todo. Aun cuando el ser humano seguía rechazando una y otra vez el gran amor de Dios, envió a su propio Hijo para salvarnos y tener vida eterna con Él. Por ello, este día quiero que me acompañes a conocer 3 razones por las que debes reconocer el gran amor de Dios para con el mundo. Miren, en San Juan capítulo 3 versículo 16, quiero demostrarles que Juan nos estaba gritando a todos 3 razones, demostrándole a todos de cuán gran amor Dios tiene para con el mundo. Por eso en San Juan 3:16 comienza diciendo Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahora prepárate, porque aquí es donde Juan empieza a decir estas 3 razones. La primera es que ha dado a su Hijo unigénito, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y sí, esta es la primera razón. Dios nos dio a su Hijo unigénito. Mira, el Hijo unigénito, que es Jesucristo, lo tenía todo. En Juan capítulo 17 versículo 5 menciona que ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Jesús le estaba diciendo al Padre: Padre, glorifícame a tu lado. Ahí Jesús ya estaba aquí en la tierra. Y Jesús, estando aquí en la tierra, le estaba demostrando a todos quién era Él antes de venir aquí a la tierra. Y continúa diciendo Jesús: con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, mucho antes de nuestra existencia, mucho antes de la creación del mundo, Jesús era exaltado y glorificado junto y a la diestra del Padre. Y ahora, Jesús tenía gloria eterna antes de la creación. Pero ¿sabes algo? El amor de Dios fue tan grande que entregó a su Hijo unigénito. Y el Hijo unigénito, por amor a ti y a mí, se entregó por amor. Dice Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses nos está hablando que Jesús, aún pudiendo tener la posibilidad de venir a la tierra como Dios, no lo hizo, sino que se humilló a sí mismo, dejando el trono, dejando la gloria, dejando todo lo que Él tenía, la riqueza, el gobernar a los ángeles de allá en el cielo, y dejarlo todo para venir aquí a la tierra, humillándose a sí mismo.
y haciéndose hombre, como tú y como yo, para morir por nuestros pecados. Esta es la primera razón del gran amor de Dios y de Jesucristo. Ahora, quiero que conozcamos la segunda razón del gran amor de Dios para con el mundo, para contigo y para conmigo. En San Juan 3:16 seguimos en este mismo texto. Dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Recuerden que esa fue la primera razón. Pero continúa diciendo el texto: para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y aquí tenemos la segunda razón, la segunda demostración de ese gran amor de Dios para con el mundo. Así que esta segunda razón es que Dios no desea que nos perdamos. Recuerda que la primera razón fue Dios nos dio a su Hijo unigénito. Y ahora la segunda razón es que Dios no desea que nos perdamos. Y miren, Dios no desea que nos perdamos desde el principio. No crean que esto que les estoy contando de que Dios mandó al Hijo unigénito fue la primera vez y única vez que el Señor ha demostrado el gran amor para con nosotros, ¿no? Desde mucho antes, desde el principio de la humanidad, desde antes de la creación del mundo, Dios nos ha demostrado su gran amor. Y quiero decírtelo a través del texto que dice en Mateo capítulo 21 al 33. Y nos dice cómo es que Jesús demuestra el gran amor de Dios desde mucho antes de su llegada. Y saben, yo creo que fue algo tan necesario que Jesús hizo ya llegando aquí a la tierra, porque a nadie le pasaba por aquí. O sea, yo creo que todos estaban tan ciegos que no podían ver el gran amor de Dios para con el mundo desde mucho antes de la llegada del Mesías, desde mucho antes de la llegada del Hijo de Dios. Y miren, Jesús estaba enfrente de muchos que lo escuchaban. Y Jesús aprovechó ese momento para poder contar esta parábola. Y cuando Jesús contaba esta parábola, les decía, había un padre que plantó una viña. Y dice que en el tiempo de los frutos envió a sus siervos con los labradores a recoger estos frutos, porque era temporada de recoger los frutos de la viña. Pero dice que cuando el Señor, este padre, manda a sus siervos, dice que los labradores al verlos, los golpearon, lo mataron y también a otros los apedrearon. Y cuando el padre se entera de esto, dice, ¿cómo? Ok, les voy a enviar a otros siervos mayores que los anteriores. Entonces Jesús les estaba contando esta parábola, ok, entonces este padre de familia envía a otros siervos mayores que los primeros, pensando que así le tendrán respeto, y los manda con los labradores para recoger las ganancias, para recoger los frutos. Y cuando son enviados estos siervos, dice la palabra que los labradores hicieron lo mismo. Ahora el padre, al volverse a enterar de lo sucedido, dice que ahora decidió enviar a su propio hijo, diciendo, ahora tendrán respeto de mi propio hijo. No creo que hagan lo mismo, que me vayan a maltratar, a matar, a apedrear a mis siervos. Yo creo que con mi hijo serán justos, le tendrán respeto y le entregarán las ganancias, les entregarán los frutos. Y cuando manda el padre a su propio hijo, dice que los labradores dijeron, matémosle y apedreémosle de su heredad. O sea, vamos a tomar su heredad. Entonces, ante esta situación, lo que Jesús estaba demostrando es que desde mucho antes de que el Hijo fuera enviado, el Hijo de Dios fuera enviado, desde mucho antes Dios ha estado enviando profetas, Dios ha estado enviando siervos para poder hablarle a la humanidad, de decirle, hey mundo, quiero que seas salvo, quiero verte en la eternidad, quiero estar contigo. Tengo moradas en el cielo para ti y para mí.
O sea, yo creo que Jesús ahí les estaba diciendo, ¿no se han dado cuenta que el amor de Dios desde mucho antes los ha estado persiguiendo, demostrando la misericordia de Dios una y otra vez? Y ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Seguirás matando el mensaje de salvación de Dios para tu vida? Mira, antes era literal. Mataban a los mensajeros. Y actualmente también. Pero hay unos que no se sienten tan culpables porque no lo hacen. Pero déjame decirte que es lo mismo cuando uno mata el mensaje. Cuando no lo dejas entrar a tu corazón para que transforme tu vida. Yo quiero que analices esta pregunta. ¿Aún seguirás matando el mensaje de Dios para tu vida? Mira San Juan capítulo 3 versículo 16. Todavía continúa diciéndonos. Y aquí encontraremos la tercera razón. Dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Recuerden que esa fue la primera razón. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Esa fue la segunda razón. Mas tenga vida eterna. Y esa es la tercera razón y por la cual yo quiero concluir hablando contigo. La tercera razón es que Dios desea nuestra vida eterna. Miren, hay dos tipos de eternidad. La del infierno y la del paraíso. En Mateo capítulo 25 al 41 dice que el fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Y aquí está la confusión de muchos. Dicen, si Dios fuera amor, ¿por qué preparó un infierno para todos nosotros? ¿O por qué nos envía ahí? Pues yo quiero decirte algo. Y es que la Biblia dice que el infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles, no para nosotros. Pero al estar nosotros y aceptar el pecado, somos iguales que ellos, de pecaminosos, que vamos a ir hacia la misma dirección. Pero si tú hoy decides aceptar este gran amor de Dios y hacer un cambio de rumbo, déjame decirte que tu destino será otro, y es la vida eterna. En Juan capítulo 14 versículo 2 al 3 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estemos. Tan solo hoy te he demostrado 3 razones de muchas más para reconocer el gran amor de Dios para con el mundo. Número 1, Dios nos dio a su Hijo unigénito. Número 2, Dios no desea que nos perdamos. Y número 3, Dios desea nuestra vida eterna. Reconoce hoy el amor de Dios. Deja de rechazar su llamado y responde al sacrificio de Cristo con fe y arrepentimiento genuino. Hoy es el día para que aceptes el amor de Dios. Hoy es el momento de creer en su Hijo Jesús. Ya no rechaces su amor. Aún hasta este día, Dios sigue demostrándote su gran amor. Si no, ya no estarías aquí. Dios te ama tanto que quiere encontrarse contigo. ¿Quieres abrirle tu corazón? ¿Quieres abrirle tu corazón y recibir la vida eterna que Dios te ofrece por amor?